como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo en el cual nos hemos enfocado en Dios como Dios bueno, Dios de victoria, Dios de fortaleza, y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor, aquí estamos agradecidos contigo por la oportunidad de congregarnos en tu nombre, exaltarte, alabarte, y pedimos, Señor, que tú ministres nuestras vidas a través de tu palabra, que también los niños sean edificados y que hoy sea un día muy especial y significativo en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera mencionarles algo hipotéticamente. Quisiera que ustedes participaran en qué harían ustedes si alguno de ustedes, ya sea el esposo o la esposa, sale de viaje y cuando regresa después de 2 o 3 días a la casa encuentra que la casa está completamente desalojada, se le han llevado los muebles, todo eso, y como para remate le han llevado la esposa y los hijos secuestrados. Así, lo voy a ponerlo así bastante. ¿Cuál sería la reacción de ustedes al llegar a la casa? Piensen así, la reacción inmediata, los primeros pensamientos que vengan. ¿Cuál sería la reacción? Pánico, dice por acá. ¿Qué más? Desesperación, angustia. Desesperación, angustia. Temor de lo que haya pasado. ¿Qué más? Desconsuelo. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Esas son reacciones naturales frente a un hecho como ese. Yo hace años, en la casa de mis padres, tenían unas gallinas en el patio. Había el patio y el traspatio, y tenían unas gallinas criándolas allá, de esas aves de corto vuelo, sabrosas. O sea, para una fecha especial. Y al amanecer de un domingo, o sea, las gallinas y el gallo, porque un gallo y la gallina desaparecieron. Salieron, creo que mi papá o mi mamá salieron al patio y encontraron que el plumero, o sea, y eso produjo, la primera reacción fue rabia, pero también se creó un problema entre mi mamá y mi papá, echándose la culpa el uno al otro, que porque el uno había oído algo en la madrugada y el otro no se levantó a ver qué es lo que pasaba, y eso fue un momento difícil ahí como familia. Se perdieron las gallinas. Yo tendría por ahí 13 o 14 años. Yo me monté en un tronco que había en el patio y me asomé al patio del vecino. Esa noche había llovido, entonces yo por la pared alcancé a ver que por el vecino del señor Rudecindo había unas huellas. Entonces, inquieto por eso, o sea, busqué a mi amigo, mi llave, que era Miguelito, o sea, otro vecino. Entonces fuimos donde la señora Rudecindo y Norberta, que eran los vecinos ahí, para que nos dieran el permiso para mirar allá en el patio. Le comentamos la situación, entramos y miramos, hicimos el seguimiento de la huella y la pluma, y pasamos nos dio permiso para asomarnos para el otro patio, y allá efectivamente, allá en una cosa estaban las gallinas. Buscamos los vecinos, armamos la bulla y con los vecinos fuimos al rescate de las gallinas. Entonces allí estaba el Tuche, el Molina y el otro que eran los que se las habían robado. Así se llamaban, o sea, los vecinos. O sea, unos vecinos también que tenían malas mañas y eran los que sabían. Rescatamos
perdimos el gallo y una gallina. Pues como que se las habían, en esa hora ya las habían preparado otra vez, esa la perdimos. Pero recuperamos la mayoría y hubo una satisfacción en ese momento de haber recuperado parte de las gallinas. Hay historias en la Biblia que están relatadas y a veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, a veces uno no le presta mucha atención. Y hay historias, por ejemplo, que 1 Corintios 10, el apóstol Pablo habla acerca de cosas que sucedieron a Moisés, a David y a estos héroes del Antiguo Testamento, para que nosotros no codiciemos o no sigamos el ejemplo que ellos siguieron, porque en el Antiguo Testamento hay ejemplos negativos y ejemplos positivos, a los cuales siempre nos están instando en el Nuevo Testamento a imitar, a seguir. Y en 1 Corintios 10 dice que no forniquemos, que no seamos idólatras, que no hagamos las cosas que hizo el pueblo de Israel, porque están escritas para nosotros. También dice que no murmuremos, como algunos de ellos murmuraron en 1 Corintios 10. Vamos a leer 1 Corintios 10 antes de ir a la historia del Antiguo Testamento. 1 Corintios 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del pueblo de Israel. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros. O sea, tanto para los que estaban escuchando a Pablo en ese momento ahí en Corinto, como para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron ¿como qué? Como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, las cosas que sucedieron a nuestros padres, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, están escritas para amonestarnos a nosotros, que hemos llegado a los fines de los siglos, y con un propósito de no imitar lo malo, sino seguir los ejemplos buenos y evitar los ejemplos negativos. Hay una historia que tiene una similitud con lo que les conté al comienzo, y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 30. El título que le puse es un título así subjetivo: recuperando lo que te pertenece. Recuperando lo que te pertenece. Yo estaba recuperando la gallina. Esa gallina era de nosotros y yo la estaba recuperando. O sea, porque recuperar lo que a uno le pertenece. O sea, y eso no es natural. Lo suyo usted trata de recuperarlo. Entonces, si usted le roba un carro y toda cuestión, o sea, usted hace un esfuerzo por recuperar de nuevo el carro, la cicla, lo que le haya. O sea, entonces la idea es como recuperar lo que nos pertenece, lo que nos ha sido dado. 1 Samuel 30, del 1 al 3 inicialmente.
perdón, que se me perdió. Primera de Samuel 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían ¿qué? Prendido fuego. Y se habían llevado cautivas ¿a qué? A las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Qué cuadro tan trágico. Yo diría que es uno de los peores días en la vida de cualquier persona, en la vida de David. A veces uno llega a crisis en la vida que se encuentra sin respuestas. Llega una noche de tormenta, una etapa en la vida en la cual Dios en su soberanía no nos da explicaciones, solamente tenemos promesas en su palabra. Y nos puede asaltar la pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas? ¿Dónde está Dios ahora en este momento difícil que yo estoy viviendo? O nos hacemos la pregunta: ¿acaso estará el Señor durmiendo en la barca mientras la tormenta está azotando? Esta es la experiencia de un hombre que enfrenta, podríamos decir, uno de los peores días de su vida. Pudo haber sido el peor día. David tendría aquí unos 29 años, una edad todavía que no está ni demasiado avanzado en edad, sino una edad media, 29 años. Y David había vivido muchas aventuras. Había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Había matado al gigante Goliat allá en el valle de Ela. Se había convertido en el capitán de los ejércitos o de los escuadrones del pueblo de Israel. En otras palabras, David era un héroe nacional. O sea, aparecía en los principales periódicos de la época, aparecía David allí con un papel protagónico. Y estaba esperando el cumplimiento de una profecía que se le había hecho de que él sería el próximo rey de Israel. Ya había sido ungido, pero todavía estaba reinando Saúl, y se esperaba que llegara un momento dado en que él iba a ser el rey. Pero aquí en Siglag enfrenta una situación difícil. ¿Qué hace David frente a esta circunstancia en la cual a la ciudad le han prendido fuego, y a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, se los habían llevado cautivos? Gracias a Dios no habían matado a ninguno. Entonces David llega, y ¿qué es lo que encuentra? Que la ciudad está quemada, y sus mujeres, incluyendo las mujeres de David, los hijos de David, habían sido llevadas. ¿Cuál es la reacción natural? Una reacción natural, versículo 4, ¿cuál fue? Alzaron su voz y lloraron. Pero no fue cualquier lloro, sino dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Usted alguna vez ha llorado así? O sea, cuando ya llora y llora y llora, que ya se le acaban las lágrimas. O sea, hay momentos así, o sea, en el cual su llanto es incontenible, y no era para menos. Había un dolor profundo. Ahora, David andaba con un grupo que le llamaban los valientes de David. O sea, y había
eran hombres valerosos, pero se enfrentan a esta situación, David, y lloran abierta e incontrolablemente. En mi vida ha habido momentos así, en el cual uno parece que como que todo como que él apaga y vamos. Momento difícil en la vida, un día de crisis, que uno dice, este es el peor día de mi vida, ¿y por qué me pasa a mí eso? Y uno se enfoca en llorar y llorar y llorar y llorar, y vienen algunas reacciones, o sea, emociones. Esta emoción es natural de llorar, pero hay que recordar que las emociones no tienen la última palabra. O sea, uno no puede quedarse simplemente en llorar. A veces hay personas que se quedan simplemente estancados allí en llorar y llorar por la situación. Pero la Biblia nos dice que del versículo 4, el versículo 5, aclara otro comentario, dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue una mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. O sea, que no solamente estaba afectando al pueblo, sino también la familia de David. Y dice que David otra reacción, se angustió mucho. O sea, algo natural, la tensión del momento, se angustió mucho, pero se agrega otro ingrediente. Cuando hay a veces situaciones críticas, como pasó allá, un enfrentamiento entre mi mamá y mi papá, porque el uno oyó y el otro no se levantó a ir a ver qué es lo que había pasado con las gallinas. Y a veces la tendencia, como la vemos allí, es la reacción humana, que frente a los problemas y a las dificultades nos ponemos a pelear entre nosotros mismos. Aquí hablaron de apedrearlo, porque el pueblo dice que todo el pueblo estaba ¿qué? Amargura de alma. Amargura de alma, eso es lo que significa eso, o sea, dolor, rabia, todos los sentimientos allí negativos, porque cada uno lamentaba no tanto la pérdida de la ciudad, pero por sus hijos y por sus hijas. Pero hay un cambio interesante en medio de ese día crítico, donde sale a flote todas nuestras emociones. Dice que David se fortaleció en Dios. Ahí comienza un nuevo cambio. Empieza una nueva actitud. Se fortaleció en Dios. Y empieza a tomar acciones. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Las dos preguntas que hizo. Y esa era la manera en la cual Dios se daba a conocer en ese momento. Y la respuesta que recibió David fue: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, recibe una respuesta. La respuesta es: síguelos, porque de cierto los alcanzarás. Entonces miren que hay un proceso, que no simplemente se quedaron en la amargura, en el dolor, en el no saber qué hacer, sino que se fortaleció en Dios. Cuando a veces estamos en problemas y en dificultades, a veces echamos mano de nuestra experiencia, de nuestra habilidad, de nuestro conocimiento,
y no nos fortalecemos en Dios. Una lección aquí importante para nosotros, para todos nosotros, es la de fortalecernos en Dios. Y fortalecernos en Dios implica ir a Dios, orar, leer la palabra de Dios, buscar la dirección de Dios. En ese tiempo era ese efod que lo usaban para consultar a Dios. Pero hoy en día tenemos la palabra de Dios a la cual nosotros podemos consultar, ir a ella para que Dios nos indique qué es lo que debemos hacer. Porque la reacción inmediata hubiera podido ser, en medio de la emoción y el dolor, lo que hizo Martín y Miguelito. Por su propio medio hacer la investigación y como es que me comentarle a los vecinos, para que los vecinos, como turba, casi le tumban la puerta a la señora Rosa, la mamá del Tuchi y el Moli. Entonces, pero David se fortaleció en Dios. En Dios encontró el ánimo, en Dios encontró la dirección para poder enfrentar esta situación difícil. Que ojalá ninguno de nosotros llegue a enfrentar esa situación. Cuando uno hace la descripción de una situación, uno debe evitar llenarse de amargura. Hay muchas personas que en medio de la situación difícil se llenan de amargura. Noten que estas personas allí, en ellos se produjo amargura de alma. Y ustedes saben que la amargura contamina, la amargura hace daño no solamente a uno, sino a los que están alrededor de uno. Y cuando uno está amargado, entonces, por lo general, la enfoca es con el líder. Cuando uno ve, por ejemplo, en la iglesia que las cosas no están saliendo, no están funcionando, puede uno llenarse de amargura y enfocarse en el liderazgo y echarle la culpa al liderazgo de la iglesia y pensar, o como cuando está un equipo que va mal, el técnico es el del problema, y piensa que sacando el técnico con eso se soluciona todo. Hay que tener cuidado de no dar lugar a la amargura. David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo hablaba de apedrearlo, o sea, como decir, la solución aquí a este problema es: vamos a apedrear y matar a David. ¿Hubiese sido esa la solución? No, o sea, no hubiese sido la solución. David buscó a Dios, se fortaleció, recibió la dirección de Dios y empezó el plan de reconquista. No dejemos que la amargura invada nuestro corazón en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando tenemos conflictos de pareja, cuando tenemos conflictos con los hijos, cuando tenemos conflictos ministeriales. No demos lugar a que la amargura invada nuestro corazón. No dejemos que la raíz de amargura se fortalezca. No entremos en ese juego de la culpa, de echarles la culpa a los demás. Hay que procesar, o sea, hay que tener el luto, el dolor natural frente a una situación difícil. Entonces ahí necesita uno pensar bien, orar, hablar bien antes de tomar acciones. David cobró ánimo, puso su confianza en Dios. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces miren cómo se va acumulando la situación. Llega la ciudad quemada. Sus dos mujeres y sus hijos e hijas se los llevan. Y se llevan desde el menor hasta el mayor. Y para colmo, ahora la gente está hablando
de matarlo a él, de apedrearlo. ¿No le parece eso bastante complicado? Bastante, demasiado complicado la situación. Pero ¿en quién encontró David apoyo y fortaleza? En el Señor. David enfrentó sus temores, enfrentó sus realidades y acudió a Dios. Y es que en Dios uno puede encontrar fuerza, ánimo y puede echar mano de las provisiones que Dios ha hecho para nosotros. Dios ha hecho grandes provisiones a nosotros. Por ejemplo, si hablamos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa provisión de la victoria que tenemos nosotros en Jesucristo para enfrentar los poderes de las tinieblas, tenemos esa provisión. Tenemos la provisión del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita, que nos da sabiduría para poder entender, para poder leer la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Nos ha hecho también una provisión de hermanos y hermanas en la fe que están para rodearnos, para apoyarnos, para poder salir adelante. Entonces Dios nos ha dado provisiones. Pero si uno se enfoca solamente en la situación, engrandece la situación y no se enfoca en Dios. A veces, en medio de las situaciones difíciles, al problema le ponemos como una lupa y lo vemos más grande de lo que es. Y no vemos la grandeza y el poder de Dios, sino que nos enfocamos en el problema y en la dificultad. Dios, hemos cantado esta mañana que con Él asaltaremos muros, que Él es la fortaleza de nuestra vida. Cuando usted y yo engrandecemos a Dios, o sea, vemos a Dios tal como Él es, los problemas se empequeñecen, porque no lo estamos viendo a los ojos, a la luz de los ojos naturales, sino a la luz de quién es Dios. Es cierto, ¿quién puede negar y decir que eso no era un problema difícil para David? Pero David no se quedó allí, sino que dio pasos para avanzar, para reconquistar aquello que le habían robado. Y él reorientó su visión al encontrar en Dios fortaleza, al encontrar palabra de Dios. Él reorientó su visión. Ya la visión de David estaba cambiada, había escuchado a Dios, tenía las promesas de Dios en su corazón. Dios le había dicho que sí podía alcanzarlo y que iba a prosperar Dios la recuperación de lo que le habían quitado. Y esa orientación o reorientación de la visión de David, me imagino que también afectó al resto de la gente, al tener la fortaleza de Dios. O sea, al decir, no, Dios nos ha confirmado, Dios me ha dicho a través de en ese momento del efod, para ir en busca de nuestros familiares, de lo que se nos ha robado. Ya no estaba enfocado en lo que había sucedido, sino que ya está enfocado en lo que Dios le había dicho a través del efod. Partió pues, versículo 9, David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Se quedaron 200, porque en el versículo 10, y David siguió adelante con ¿cuánto? 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Recuerden ustedes que el día anterior había sido un día difícil, había sido un día de luto, de llanto, que habían hasta perdido las fuerzas de llorar. Y de estos 600 hombres, 200 se quedan atrás, pero él sigue avanzando.
Y Dios permite que en el campo encuentren a ellos a un hombre egipcio, al cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Miren, encontraron a alguien que estaba allí moribundo en el camino. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Dios presenta en el camino a ese egipcio. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y él respondió: el joven egipcio, era un muchacho. Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó aquí mi amo hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nehuet, que es de los Cereteos, y de Judá, y del Nehuet de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces miren, encuentra a alguien allá que empieza a darle información. Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: bueno, primero, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Le lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta. Estaban en medio del jolgorio, en medio de la fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Llegó David y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Eso por lo menos que es unas 40, más de 24 horas. O sea, noten todas las jornadas que habían tenido. O sea, extenuado, pero en todo la fortaleza vino de Dios. Dios los fortaleció para poder seguir allí. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Allá no apoyaban el burro, sino apoyaban el camello y se iban. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y así mismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Y qué dice el versículo 19? Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. También tomó las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Noten, hay unas cosas muy interesantes. O sea, recuerden que salieron, ¿cuántos hombres con él? 600. Se quedaron 200. Pero eso implica que se quedaron otros allá en la ciudad, que de pronto no confiaban y no creían en lo que podía haber hecho David. Y él llegó y los saludó con paz. O sea, no había amargura en la vida de David por el hecho de que muchos de ellos hablaron de apedrear. Recuperaron todo lo que se había, recobraron ellos su visión, su pasión, hicieron lo que tenían que hacer. Dios proveyó al egipcio, a este muchacho egipcio, Dios le dio una victoria. Síguelos, porque ciertamente tú los alcanzarás. Y los alcanzó. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de eso, de esa historia? Algo que aprendo yo de esa historia es que la Biblia me dice a mí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Tenemos un enemigo
que quiere robarnos. O sea, recuerden lo que dice Jesús, que el ladrón viene para hurtar, robar y matar, refiriéndose al diablo, que quiere robar, matar y destruir. Y ese es su propósito. Pero a veces en el proceso nosotros podemos simplemente caer en una situación en la cual está pasando algo en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia, y nosotros simplemente podemos tomar una actitud de llorar y quejarnos todo el tiempo y no actuar. Un principio que se nos enseña acá es que hay que ir a Dios y buscar a Dios, porque es de Dios que viene la fortaleza de nuestra vida. Dice la Biblia en 1 de Corintios o 2 de Corintios capítulo 10 que las armas de nuestra milicia no son armas carnales. David usó armas físicas, pero las armas para nosotros enfrentar al enemigo que nos roba, que nos hace daño, dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es tomar acciones en oración, es tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, orar en el nombre de Jesús, usar la oración, la alabanza como elementos de guerra, recordar lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, las provisiones que Dios ha hecho para nosotros de una armadura para poder resistir al enemigo. Cuando David vio que Dios le había indicado qué era lo que debía hacer, él actuó de acuerdo a lo que Dios le había indicado. Es probable que para muchos de pronto nos hemos quedado simplemente pensando en cuando yo oraba. Ay, hermano, cuando yo me levantaba tempranito y oraba, cuando yo evangelizaba, cuando yo cuando yo alababa, cuando yo discipulaba, y todo eso, pero se quedan solos recuerdos, y no nos sacudimos y buscamos a Dios para recuperar. La palabra esta mañana nos decía, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, no simplemente podemos quedarnos no, eso éramos antes, sino hay que despertarnos de ese sueño, hay que recuperar lo que Dios nos ha dado y no simplemente ser pasivos cuando vemos que por alguna circunstancia o por la otra, poca participación en los encuentros, llegamos tarde a las grandes celebraciones, no nos involucramos en los ministerios, no estamos listos para hacer contacto con otras personas, no estamos dispuestos para evangelizar, discipular, para conectar a otros, sino que nos quedamos pasivos, como mirando los toros de la barrera, y empezar a decir, no, de eso se nos ha encargado el ministerio de acogida. Esa tarea de la formación de los hijos, allá los hermanos, allá los maestros, esa es la responsabilidad de ellos. Y tú como papá y como mamá, ¿qué estás haciendo? La responsabilidad primaria es de nosotros como padres, la de formar y enseñar a nuestros hijos. La iglesia sí ofrece un apoyo para nuestros hijos, y gracias a Dios por eso, por el esfuerzo que hacen los maestros cada semana de estar preparándose y ayudando con los niños allá. Pero la responsabilidad primaria es de nosotros, los padres. Pero podemos quedarnos allí simplemente
pasivos. O criticar entonces, no, que no están haciendo bien el coordinador de maestros, de los niños no está haciendo bien la labor, no está haciendo esto, o el Ministerio de Libertad en Cristo, o esto por aquí, y quejarnos, cuando somos parte de la solución. Este pueblo, esta gente, y gracias a Dios por esos 600 hombres con David, que bajo el liderazgo de él, o sea, Dios les dio la dirección, que es lo que debían hacer, y cuando Dios da la dirección, Dios da la provisión. Así como Dios les dijo, vea, salgan y ustedes lo van a alcanzar y van a recuperar eso, en el proceso Dios proveyó al muchacho ese que habían dejado abandonado en el camino. Allí lo encontraron y les proporcionó la información precisa. Ese fue el GPS que ellos encontraron para llegar exactamente donde tenían que llegar. Porque es que Dios, cuando seguimos la dirección de Él se encarga de darnos la provisión. Porque Él es el que va delante de nosotros y Él es el que provee para nosotros. Por eso, hermano, despertemos, avivemos el fuego que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y cuando yo pienso en avivar el fuego, es que todavía hay una llamita. Cuando no hay nada de llama, no se puede avivar nada. Pero Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y es un espíritu de poder, de dominio propio, y hay que avivarlo. ¿Y avivar qué significa? Como cuando usted va a preparar allá el asadito en la casa, ¿cierto? Oiga, allá afuera, o sea, es todo un proceso. Ahí afuera con el carboncito, con el pez y con un cartoncito, con una tapa, dele, hasta que eso, y eso, el comienzo es pesado. Pero después que eso coge fuego, ya después hay que más bien retirarle los carbones, porque quema la carne. Aviva el fuego de Dios en ti. Tomemos disposiciones, mis amados hermanos. Dios es un Dios que obra poderosamente y Dios es más poderoso que el enemigo. El enemigo ha querido arrebatarnos muchas cosas como iglesia, como familia. Y lo que Dios me ha mostrado y me ha enseñado a mí durante estos días a través de este pasaje es que hay victoria asegurada en Cristo Jesús, pero no podemos ser pasivos. David no se quedó allí fortalecido en Dios, orando, ay Señor, devuélveme mi familia, ay Señor, devuélvela, y ora, y ora, y ora. No. O sea, buscó donde debía buscar, que en ese momento era el efod, y buscó la dirección de Dios. Y nosotros podemos buscar la palabra de Dios y qué es lo que nos dice Dios y tomar acciones. Y cuando tomamos acciones, o sea, Dios se encarga de proveer las soluciones. Dice 1 Corintios 10, mire que el que esté firme, que no caiga. Y estamos propensos, pero el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra roca. Hoy es tiempo de recuperar lo que el enemigo ha querido robar en nuestra vida. Cuando el enemigo ha querido robar en usted esos tiempos en los cuales usted disfrutaba de encontrarse con Dios, leyendo, meditando en la palabra de Dios, orando, pero por los afanes de la vida, por un quehacer y por el otro quehacer, hemos ido dejando eso a un lado. Y el enemigo está contento con eso. Pero es tiempo de recuperar lo que nos ha sido dado. A nosotros se nos han dado grandes promesas. Promesas en las cuales nosotros debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Yo sé que el caso de David es un caso específico y real para esa situación de ese momento. Que no podemos decir que a nosotros nos va a suceder lo mismo y que tenemos que ir a buscar un efod y
ponernos el efod ese y consultar a Dios y ver qué es lo que vamos a hacer. No, o sea, es una situación particular en un momento, pero hay unos ejemplos y hay unos principios para nosotros hoy. Fortalecernos en Dios. Buscar a Dios. No llenarnos de amargura. Y actuar conforme a lo que Dios ha dicho. Y que en la medida en que usted y yo actuamos conforme a lo que Dios dice, Dios va a hacer, va a proveer. Porque si Él te indica y Él le dice a David, sal que tú lo vas a alcanzar. Entonces Dios mismo se encarga de proveer los medios para que Él logre el objetivo. O sea, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido consumada. Nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Jesucristo derrotó a nuestro enemigo. Él está vencido. Pero necesitamos tomar acción y guerrear y ir a las promesas de Dios y enfrentar y recuperar aquello que el enemigo ha querido robarnos a través de los años. Colócate de pie. Quisiera que, si tienen la libertad, 2 o 3 personas allí donde están, si Dios habló a su corazón y quiere elevar una oración pidiéndole a Dios fortaleza para poder salir adelante como iglesia, como familia, como individuo, puede allí en voz alta elevar una oración a Dios. 2 o 3 personas. Amado Padre, te alabo, te exalto, reconozco que tú eres Dios eterno, inmutable, no sujeto a cansancio, Rey del universo, majestuoso tu nombre, Señor. Y siendo tan grande, tan poderoso, has decidido manifestarte a nosotros, tenernos en cuenta y saber, Señor, que contamos contigo para todos los desafíos de la vida. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza de debilidad, porque tú aumentas nuestra fe y porque tú, Señor, nos has dado las armas para ejercer nuestra autoridad espiritual. Muchas gracias, Señor, porque aunque tenemos batallas, tenemos la certeza, Señor, de que en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a mantener la mirada en Jesús en medio de todos los desafíos de la vida. Que tomemos perspectiva rápida, Señor, en las verdades de tu palabra para poder, Señor, no ser sucumbidos ante la adversidad. Aumenta en nuestra vida, despierte en nuestra vida el deseo de habitar en tu presencia, Señor. Porque dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y nos has enseñado en tu palabra, Señor, que si creemos, confiamos en ti, podemos ver tu gloria. Así que, Señor, gracias por lo que tú estarás haciendo y por lo que ya haces en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Padre, tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Tu palabra dice también, y levántate ante los muertos, Cristo te ayudará. Padre, agradecido de ti, Señor, estamos por lo que tú en esta mañana nos has hablado. Padre, queremos que de esta manera aún nosotros nos encontramos débiles, quedados, fríos, pero como dice tu palabra, que firme y eficaz, y a través de ella, a través de esta enseñanza, a través de los encuentros familiares y a través de los
Padre, porque ha sido una reflexión en lo cual nos ha puesto a pensar. Nos ha puesto, Señor mío, a ver las cosas diferentes de pronto antes de llegar a nuestra vida. No es solamente, Padre, sentarnos, escuchar y salir, sino rumiar tu palabra, rumiar todo lo que tú nos has hablado, Señor, a través de este varón que nos ha enseñado esta mañana, y ponerlo en práctica, obrar. Por eso, Padre, queremos que sigas tratando con nosotros de una manera muy contundente, Padre. Una manera, Padre, sabia como eres tú, de una manera amorosa como eres tú, y de una manera, Padre, clara como tus palabras. Gracias, gracias, Padre, porque vamos a salir diferente, no como llegamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú has hablado a través del Antiguo Testamento y estas cosas que le sucedieron a ellos están registradas, Señor, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, pero podamos seguir los ejemplos buenos que ellos nos dieron. Señor, gracias porque somos tu iglesia y gracias porque tenemos autoridad espiritual en Cristo Jesús para hollar serpientes y escorpiones. Señor, gracias porque es en el nombre tuyo que hay poder y autoridad. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares con la convicción y la seguridad de que tú vas delante de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.